pasa en el Perú, muchas veces acá se abusa de la cantidad de puestos de confianza. Lo que ha pasado el día de ayer con la congresista de Alianza para el Progreso, Rocío Torres, y que incluso formaba parte de la Comisión de Ética. Hoy día PP ha dicho que la va a retirar de este grupo de trabajo porque ha sido denunciada por trabajadores y extrabajadores de recortarle los sueldos. Hasta un tercio de su sueldo, a 5 de ellos, para que puedan depositarlo a su sobrino. Esta mala praxis, y no es la primera vez que pasa, que gente del Congreso tiene asesores o tiene trabajadores y les pide un porcentaje de su sueldo. Sabemos también que la Procuraduría General de la República ya le está comenzando a investigar, así que vamos a hablar sobre el tema, sobre esta mala praxis y la solución que podríamos darle, y los partidos políticos también cómo responden a ellos, cuál es el filtro que deben tener de las personas que van a lucir su número y su logo político. Está en la comunicación por eso Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, al cual le doy la bienvenida aquí en el programa. Muy buenas noches, señor La Negra, con otro gusto. Buenas noches, Katiuska, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la nueva perlita del Congreso es lo que pasó con la señora congresista Rocío Torres, de que 5 de sus trabajadores y extrabajadores la han denunciado por recortarle su sueldo. Hay depósitos hasta de 24.000 soles al sobrino de la congresista, y que tiene ya un pasado político incluso por su esposo, Fernando Meléndez, con este mismo grupo de trabajo, Alianza para el Progreso, y que encima integraba la Comisión de Ética. Esa es una mala praxis. ¿Cuál es su opinión sobre el tema, señor La Negra? Bueno, no solamente una mala praxis, ¿no? Sino un delito. Que puede haber inclusive hasta delitos, ¿no?, involucrados ahí. Es decir, hay que entrar un poco más en los detalles. Seguramente ya la Fiscalía estará pues recordando la información necesaria, pero estamos hablando, ¿no?, de digamos, primero un posible condicionamiento, ¿no?, de contrataciones a cambio de pues compensaciones ilegales por parte de los trabajadores, ¿no?, que son contratados por esa congresista, y luego la participación absolutamente irregular, ¿no?, de este sobrino, ¿no?, que está actuando de intermediario, y desde luego, ¿no?, por ejemplo, ya cosas digamos anexas, ¿no?, como por ejemplo este hecho que fue inclusive filmado de empezar a borrar evidencias, ¿no?, vinculada con lo que está ocurriendo. Entonces todo eso ya lleva la situación a un punto aún más grave, ¿no?, como digo, inclusive ya de hablar de posibles delitos. Así es, y como yo lo decía, la Procuraduría General la denunció por apoderarse del sueldo de los trabajadores y bajo el delito de concusión. Y sabemos de que esto, además de delito, es una práctica que se viene realizando en el Congreso. ¿Cómo evitar que esto pase? ¿Cómo evitar que los congresistas, además de ganar sus sueldos, se aprovechen de otras personas y les hagan pagar un porcentaje por trabajar para ellos? Sí, bueno, no solamente en el Congreso, ¿no? Lamentablemente es una práctica que se da en todo espacio donde los funcionarios tienen la posibilidad de contratar directamente a personas sin ningún mecanismo de control. Ese es el principal problema, ¿no? Cuanto más sea el número de personas que pueden contratar, pues más posibilidad de usar ese poder de una manera arbitraria. Cuanto más control haya, ¿no?, cuanto menos posibilidad, salvo quizá una o dos personas como máximo, puedan ser contratadas directamente por el congresista, menos riesgos. En cambio, cuando una persona tiene un cargo muy importante, sea en el Congreso o en otro lugar del Estado, y puede disponer directamente del nombramiento de muchas personas, eso eventualmente puede ser usado para esto. Adicionalmente están los mecanismos de control, ¿no?, los mecanismos que le garanticen continuamente a los trabajadores la posibilidad, por ejemplo, de denunciar estos hechos y no verse luego como, digamos, ser objeto de represalias posteriormente. Pues todos esos mecanismos tienen que existir. La única manera de garantizar de que esto no sea una práctica pues ilícita que ya no se repita con la frecuencia que lo vemos hoy en día en el país.
Así es, y justo yo revisaba información porque la señora Rocío Torres es esposa de Fernando Meléndez, se hizo muy conocido porque en la época más dura de la pandemia participó en un evento social, en una boda, y también hay información de que trabajadores de él estaban siendo parte de la campaña política de Rocío Torres, entonces ya hay un antecedente de sacarle la vuelta a la justicia, hay un antecedente de tener una mala forma de trabajo con sus empleados, con sus colaboradores. Sí, a ver, hay que nuevamente entender, ¿no? Cuáles son las posibilidades y límites legales que el propio Estado le da a ciertas personas. Por ejemplo, en muchas instituciones públicas, incluyendo el Congreso, está lo que se llama el personal de confianza. Y sí es muy, digamos, habitual, y de hecho tiene cierto sentido, que una persona, en tanto cumpla con los perfiles requeridos y que es una persona que el congresista o el funcionario conoce, eventualmente puede ser designado para un cargo de confianza. Eso en verdad pasa aquí y pasa en todas las democracias del mundo. Eso es muy habitual. Eso no es necesariamente una mala práctica para cargos de confianza y en tanto la persona sea idónea para el puesto. Eso sí está permitido. Pero esos puestos de confianza, primero, son pocos. Normalmente, eso no pasa en el Perú, muchas veces acá se abusa de la cantidad de puestos de confianza o cargos que son designados directamente a pedido del funcionario. Y lo segundo es que esos puestos de confianza también están sometidos a muchos controles, vigilancia, ¿no? Para garantizar de que precisamente la persona sea idónea y segundo, de que no exista ninguna situación, digamos, en donde la persona que contrata abuse de esa situación. Digamos, eso es algo que tiene que existir. Por otro lado, y hay otros casos que ya son efectivamente muy serios, que ya no tienen que ver con esto que acabo de contar, que es cuando un funcionario, por ejemplo, intenta que una persona con poder empiece a hacer entrar a una cantidad arbitraria de personas por el simple hecho de haber participado en las campañas, ¿no? Es decir, la gente digamos, de que ha sido parte del partido o del movimiento político y tratar de meterlo a como dé lugar dentro del aparato del Estado. Y sin que cumplan con los perfiles, ¿no? Exactamente. Y en muchos casos, por ejemplo, cambiando incluso los perfiles para que la persona pueda entrar al Estado, ¿no? O por ejemplo, direccionando los concursos, ¿no? Lo cual también constituye, evidentemente, otra falta. Y eso, pues sin duda, esa es una práctica completamente lamentable. Así es. Yo mencionaba de que ella formaba parte incluso de la Comisión de Ética, vaya ironía de la vida, Alianza para el Progreso, y ha dicho que la va a retirar. Pero quiero preguntarle un poco si ustedes tienen una propuesta de cómo mejorar esta Comisión de Ética, porque, bueno, la frase "Otorongo no come otorongo" se ha visibilizado la semana pasada. El único congresista que ha sido suspendido 120 días fue Enrique Wong, pero el caso de los niños no, y bueno, Betty Chávez hace algunas semanas. Entonces, esta Comisión de Ética no está funcionando en todo caso. Sí, es que es muy difícil por varias razones, ¿no? Primero porque como los partidos no están conectados a la ciudadanía, ¿no? Y en verdad sienten que pueden actuar, digamos, inclusive dando la espalda al juicio de los electores, entonces tienen pocos incentivos para ser severos con ellos mismos, ¿no? Porque, digamos, ¿cuál sería el castigo político de, por ejemplo, blindar a una persona que tiene claramente todos los indicios, ¿no? O inclusive evidencia muy sólida que ha cometido una falta muy grave o inclusive un delito, ¿no? ¿Cuál sería el costo político de hacer eso? Sería perder votos en la siguiente elección, ¿no? Pero como los políticos van de aquí para allá en los partidos, ¿no? Y digamos, y los partidos sienten de que pues el elector, ¿no? Finalmente no toma en cuenta esos elementos porque los partidos, digamos, son básicamente puros aparatos electorales y que depende mucho de quién va finalmente como candidato a la presidencia, por ejemplo, lo demás no interesa. Entonces los incentivos que tienen para actuar de esa manera responsable son muy pocos. Ahora, no es fácil hacer una corrección de este mecanismo, ¿no? Porque también las otras opciones tienen problemas, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos establecer que sea en la sanción de los congresistas algo externo al Congreso,
también podríamos eventualmente generar un problema de afectación a la independencia y autonomía del Congreso. Pero sí me parece que habría que revisar los procedimientos cuando se cometen delitos. Yo creo que ese sí es un tema que debería ser más sencillo, ¿no? Porque aquí está la figura de que casi el Congreso decide a quién es procesado y quién no, casi sin ningún tipo de estándar, ¿no? Y en realidad el Congreso no tendría por qué bloquear, por razones puramente políticas, una investigación que la Fiscalía considera se merece. Lo único que podría hacer, y eso habría que definirlo con mucha claridad, es bloquear alguna suerte de intento de arbitrariedad política, ¿no? Que pudiera cometerse contra un congresista, pero si no ese es el caso y solamente es un tema en donde está claro que hay elementos para iniciar una investigación, debería dársele mayor, digamos, facilidad, ¿no?, a la Fiscalía para poder iniciar las investigaciones, independientemente de que luego los jueces sean quienes determinen si una persona es culpable o no. Incluso hay un proyecto de ley de uno de los parlamentarios vigentes de buscar sancionar al partido político cuando sus representantes hayan cometido algún tipo de delitos o estén inmersos en investigaciones. Decían, por ejemplo, Acción Popular, por no haber hecho el filtro correspondiente, cuántas personas calificadas como los niños hay. APP, por ejemplo, Freddy Díaz Monao, ¿no? ¿Qué tipo de persona ha estado en las filas de este partido y ha llegado al Congreso? ¿Por qué no se filtró mejor? ¿Usted cree que esa podría ser al menos una sanción buena de que el partido tenga un castigo, no sé si económico o de repente algún tipo de castigo reglamentario para que aprenda a filtrar mejor a quién lleva a sus filas, quién tiene su número, quién tiene su logo? Claro, pero aquí esa propuesta que usted plantea supone que el partido está dispuesto a castigar o sancionar, o el Congreso está dispuesto a castigar o sancionar a un congresista. Pero si el resultado, ¿no?, del castigo va a ser más castigo para el partido, lo que puede ocurrir es exactamente lo contrario. Es decir, como el partido no quiere, digamos, verse perjudicado como consecuencia de la salida o el castigo a un congresista, más razón eventualmente para blindarlo. Es decir, posiblemente el efecto sea más bien contrario, es decir, estás diciéndole que va a recibir inclusive una pena al partido mismo. Entonces el partido dirá, mira, por favor, no sancionemos a nadie, porque eso al final nos va a caer a nosotros como un boomerang, ¿no? Entonces, más que, digamos, controlar los filtros, puede terminar siendo una razón más, digamos, evidentemente lamentable para blindar a los congresistas. Y como digo, eso que ustedes dicen, en cambio, sí funcionaría si es que los partidos entendieran de que hay un gran costo político, o sea, electoral, como consecuencia de esas actitudes, ¿no? Pero como eso no ocurre en la práctica, entonces los congresistas sienten y los partidos sienten que no hay ninguna razón para deshacerse eventualmente de una persona que les es útil en el Congreso. Y como pregunta final, señor La Negra, ayer hemos conocido un poco el caso de las personas cercanas a la señora Boluarte, colaboradores y su hermano Nicanor Boluarte, que pidieron puestos de trabajo en el MIDIS y Minedu y que han sido vistos en el IPD. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Según lo que dice la presidenta Boluarte, es una especulación periodística, pero hay registros, pero hay cosas que parece que tienen congruencia frente a las acusaciones de Henry Chimabukuro, de Maritza Sánchez, que era la persona que le llevaba la agenda. ¿Cree usted que esto podría calificar como tráfico de influencias o que debería abrirse aparte otra carpeta fiscal contra la señora Boluarte? Bien, parece que se congeló la comunicación con Iván La Negra. Vamos a buscar finalmente conocer cuál es su opinión. Ya está conectado nuevamente. Cuéntanos, por favor, ¿qué opina frente a estas investigaciones periodísticas? Justamente, pues en la parte más importante de la entrevista vamos a buscar retomar la comunicación, pero importante conocer, ¿no? Y que a todos los presidentes, si tienen algún tipo de cuestionamiento, se les abran las carpetas fiscales.
Si ha tenido al hermano Nicanor Boluarte y algunos colaboradores buscando puestos de empleo, esto podría significar un delito y que Fiscalía pueda mover y agilizarse para que la pueda investigar y que vaya a declarar, porque todos tienen que tener la transparencia. Señor La Negra, lo escuchamos. ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, en este caso hay que distinguir dos situaciones, ¿no? Una en la cual hay evidencias de una relación directa, ¿no?, de la ahora presidenta con personas que estuvieron cercanos en la campaña, ¿no? Algo que se ha negado, pero que creo que la evidencia es muy clara respecto de que esa relación sí existió. Ahora, respecto al tema de personas cercanas a la ahora presidenta que han sido, pues, objeto, ¿no?, digamos, participan en audios que se han conocido, ¿no?, donde se señala indicios claros de tráfico de influencias. Eso sí requiere una investigación más clara para ver si ese tráfico de influencias ocurría porque ellos, digamos, de una manera no vinculada con la ahora presidenta, acciones que realizaban por su cuenta, ¿no?, sin ningún tipo de coordinación, o si lo hacían, digamos, con conocimiento o en coordinación con la señora Dina Boluarte, ¿no? Sí, eso creo que es el elemento que sí requiere una investigación más clara, ¿no? A ver si había una conexión o no. Porque sí es cierto que en ocasiones hay personas que son familiares de funcionarios de alto nivel que usan el nombre, ¿no?, de su familiar para decir, mire, yo soy el hermano, el amigo cercano y tengo cercanía al poder y por lo tanto tienes que ayudarme, ¿no? Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que sí tenía una conexión. Pero es precisamente el tema que sin duda la Fiscalía tendrá que determinar. Gracias a Iván La Negra, él es secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Gracias por su opinión. Muchas gracias por sus respuestas técnicas frente a la entrevista. Muy buenas noches.